Vamos a desarrollar una conferencia, ojalá también con diálogo, sobre investigar historia a través de los archivos. Para esta actividad contamos con la generosa colaboración de Pedro González, que es historiador y trabaja en el Archivo Histórico Nacional, quien hará esta presentación, al cabo de la cual dejaremos un tiempecito para preguntas, comentarios. Las personas que están en el web, les agradezco su interés y los invito a que mientras él vaya desarrollando, si tienen alguna duda, curiosidad, que quieren profundizar, la anoten en el chat para luego, y por eso, de modo de tomar en cuenta a todos, tanto los que están presencialmente aquí conmigo, que es un grupo pequeñito de tesis, como ustedes. ¿Ya? Muchísimas gracias, Pedro, por aceptar la invitación y lo dejo en tus manos. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, me presento nuevamente, yo soy Pedro González, trabajo en el Archivo Nacional hace ya un buen rato. Mi función principal es encargado de atención de usuarios. Así que quienes nos visitan, básicamente se topan con el equipo de atención de usuarios, que es el equipo que yo no dirijo, pero más bien coordino o superviso. Eh, y nada, pues la invitación fue bien recibida. Hace rato que el archivo estamos, nosotros después de la pandemia estamos como reactivando esta salida hacia la ciudadanía. Si bien ya llevamos un buen rato trabajando eh, sin agenda me refiero a que los investigadores tenían que reservar un cupo en la sala, lo que fue, de cierta forma, algo bien caótico en un momento, porque los aforos eran muy reducidos. Pero ahora ya está todo, digamos que casi normal. El horario de atención se ha visto disminuido, atendemos de 9 a 4 de la tarde, siendo que antes era de 9 a 5 y media. Yo recuerdo cuando estaba estudiando era de 9 a 7. Así que eso ha ido bajando y ahora con esto de trabajar menos horas a la semana, vamos quizás después tener un horario muy parecido a este. Pero bueno, eso todavía no nos llega. Y nada, pues, la idea que propuso la profesora era que mostrarle a quienes se interesen, estudiantes de historia, de antropología, de leyes o gente simplemente interesada por el acervo patrimonial del archivo, el acervo documental, mostrarles cómo poder acceder a este rico material de fuentes primarias que van a encontrar ustedes acá en el Archivo Nacional Histórico. Quizás el nombre de la presentación es un poco presuntuoso, investigar la historia a través de los archivos. Básicamente vamos a ver el acervo documental que se encuentra en el Archivo Nacional Histórico. Eh, bueno, primero, darle un contexto a esto. Hay una cronología acá, la ley del 15 de octubre de 1875, que crea dos archivos judiciales en su momento. El Archivo Judicial de Santiago y el Archivo Judicial de Valparaíso, precisamente. El 30 de mayo de 1925, que se crea el Archivo Histórico Nacional, que estaba junto al Archivo Histórico, al Archivo General, y en 1927 que se crea el Archivo Nacional, que junta al Archivo General de Gobierno con el Archivo Nacional Histórico. Y en 1929 se crea, o no se crea, se crea la DIVAM, que era la antigua dirección a la cual nosotros pertenecíamos, que era la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos. Seguramente ustedes recordarán, ahora nosotros somos parte del Ministerio de la Escultura. Ese es un cambio institucional relativamente reciente. Eh, con la ley 21.045 que crea este ministerio, nosotros pasamos del Ministerio de Educación al Ministerio de la Escultura. Que no sé si eso fue del todo bueno, pero fue. Ahora, aquí hay un plano, una especie de mapa que nos muestra los 4 archivos regionales que están actualmente en funcionamiento. En Santiago hay 2, el Archivo Nacional Histórico, que es donde estamos ahora, o donde estoy yo más bien, el Archivo Nacional de la Administración, que está en Matucana, muy cerca de la Quinta Normal, el Archivo Regional de Tarapacá, que está dentro de la universidad, y el Archivo Regional de la Araucanía. Son estos 4 archivos por el momento, los cuales están funcionando, cuentan con edificios, cuentan con fondos, o sea, ya resguardan documentos,
Pero en el último tiempo se han ido creando archivos regionales que cuentan básicamente ahora con una persona encargada del archivo, pero no tienen todavía edificio. Eh, Están los nombramientos, pero están nombradas las personas, los conservadores de estos archivos. Entiendo que se están cerrando ahora último algunos concursos respecto a profesionales que van a trabajar en estos archivos, pero todavía no tienen documentos. Y eso yo creo que va a tardar un par de años en que las instituciones empiecen a derivar, o sea, a transferir sus documentos a estas sedes del Archivo Nacional, que tienen la categoría de archivos regionales, pero están conectados al Sistema Nacional de Archivos y dependen de la dirección del Archivo Nacional. Ujú. Valparaíso entiendo que estaba dentro de los archivos que se van a crear prontamente, pero me parece que ese concurso fue declarado desierto. Algo pasó ahí, quizás nadie cumplió con los requisitos, no sé muy bien por qué se declaró desierto, pero entiendo que Valparaíso todavía no cuenta con algún conservador regional ya nombrado. Y bueno, el Archivo Nacional Histórico. Este es el Archivo Nacional Histórico, pues este es el Frontis. Nosotros nos ubicamos en el centro de Santiago, es muy fácil llegar. Ustedes toman el metro, se bajan en la estación Santa Lucía y a la salida del metro estamos nosotros, a un costado de la Biblioteca Nacional. Lo que tiene sus ventajas y también sus desventajas. O sea, la ventaja es que los investigadores que vienen a revisar las fuentes pueden revisar también la bibliografía a la vuelta. Estamos, compartimos la misma manzana, no tenemos comunicación interna con la Biblioteca Nacional, pero facilita bastante el tema de cuando uno tiene que contrastar a fuentes primarias con secundarias, buscar bibliografía, tenemos la Biblioteca Nacional al lado. Lo malo es que, claro, somos un espacio que la Biblioteca Nacional ya se quisiera, así que generalmente nos vamos sintiendo un poquito desplazados por la biblioteca. Y entremos de lleno a los fondos. ¿Cuáles son los fondos que contiene el Archivo Nacional Histórico? Que, como les digo, es el archivo en el que yo trabajo y el que mejor conozco. Los fondos documentales son alrededor de 300 fondos documentales los que tenemos en el archivo histórico. Muchos tienen su comienzo acá y luego continúan en los archivos, en el Archivo Nacional de la Administración, que es en un primer momento llamado Archivo del siglo XX. Y por ejemplo, la continuidad de algunos fondos, por ejemplo, lo ministerial, eh, llega hasta el año 1900, acá en el archivo histórico, y continúa en el archivo que está en Matucana. Pero si hay fondos que nos dan identidad como Archivo Nacional Histórico, son los fondos coloniales, definitivamente. La gente que está interesada en la historia colonial, obligatoriamente o necesariamente, tiene que visitarnos y familiarizarse con este tipo de acervo. Entre ellos, los principales, yo aquí rescato 4 fondos, pero son muchos más. La Capitanía General, la Real Audiencia, los Escribanos de Santiago, la Contaduría Mayor, pero también podemos mencionar el Archivo Jesuita, también podemos mencionar el Tribunal de Cuentas, se pueden mencionar algunas colecciones particulares, como por ejemplo Olagal Reynolds, y Salvador Tucíos, que eran importantes comerciantes del siglo XVIII, algunas colecciones particulares, otras colecciones particulares como la colección de Vicuña Maquena, también con documentos del siglo XVI en adelante, la colección de Fernández Larraín, Sergio Fernández Larraín, que también contiene documentos del siglo XVI en adelante. Eh, ¿Qué es lo que podemos nosotros lamentar y que se está impulsando ahora una modernización en todo esto? Son la forma en que acceden los investigadores a este material. Por el momento, nuestros catálogos, índices, eh, bases de datos, son de revisión local. ¿Qué quiere decir esto? Que por el momento a estos fondos uno accede de manera presencial. No hay forma alguna de poder revisar catálogos, ni tampoco poder revisar documentos, menos revisar documentos digitalizados desde nuestras casas, desde cualquier lugar del mundo. Por el momento hay que visitar las dependencias del archivo histórico y consultar los documentos presencialmente. Ahora, hay algunas iniciativas particulares, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España o la Universidad de Florida en Estados Unidos, que han subido catálogos. Yo cuento con esos enlaces, si alguno está interesado, bueno, al final yo dejo mi correo, me pueden escribir y yo se los puedo enviar para poder consultar estos catálogos. Ahora, eh, hace unos años, unos- bueno, antes de la pandemia,
un par de años antes de la pandemia, impulsamos unos proyectos que nosotros llamamos proyectos patrimoniales, en donde se ha ido describiendo, redescribiendo, en algunos casos, mejorando la descripción en otros, los fondos coloniales. Y partimos con el fondo que contaba con un menor porcentaje de documentos descritos. Curiosamente, es el fondo colonial más grande, son alrededor de 8.500 volúmenes, que es la contaduría mayor de cuentas. Así que quienes estén interesados también en la historia económica, en los próximos años, porque estos proyectos en gobierno de Piñera y luego ahora con Boric han estado un tanto suspendidos por el tema de estas políticas de austeridad que han significado cortar esos proyectos, pero entiendo que a partir del próximo año, el 2024, estos proyectos nuevamente se van a llevar a cabo. Así que vamos a terminar la descripción de la contaduría mayor, de estos 8.500 volúmenes, y vamos seguramente a atender la descripción del Fondo Capitanía General. Eso como los fondos coloniales. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, interrúmpame, no tengo ningún problema en que vayamos conversando más que yo mostrándole esto que... a ver, los fondos republicanos. Como les dije antes, nosotros tenemos fondos que tienen continuidad en distintos archivos, sea el archivo de la administración o también en archivos regionales. Los ministerios, nosotros tenemos los documentos de todos los ministerios hasta el año 1900. Pedro, se fue tu Las voz. transferencias documentales. Pedro, perdón que te interrumpa. Se fue Dígame. tu voz por un rato. No me di cuenta. Sí, estabas pegado a la ¿En qué imagen. parte quedamos más o menos? Estabas explicando estos fondos y de repente tu imagen se quedó pegada. Los fondos republicanos. Sí, aquí estaba. Estabas detallándolo y se paró. Como les digo, en el Archivo Nacional Histórico, los fondos ministeriales llegan hasta el año 1900. Ese corte es así de riguroso. De 1901 en adelante, la documentación uno tendría que ir a buscarla al Archivo del siglo XX o al ARNAC, al Archivo Nacional de la Administración, que está en Matucana. Metro Estación Central o Metro Quinta Normal. También es fácil llegar. Y nada, lo que les decía, nosotros tenemos documentos ministeriales en el archivo, como les digo, hasta 1900, pero la ley, el 5200, que fue el decreto del que hablamos antes, que creaba la DIVAM, también entrega este decreto se encargaba de regular las transferencias documentales. Y eso se mantiene hasta ahora. Los ministerios nos transfieren sus documentos cada 5 años, que es, creo yo, este criterio de 5 años porque es lo que dura un periodo presidencial, más o menos. 5 años transfieren los ministerios sus documentos. No así la presidencia. Los presidentes son dueños de sus documentos y no los envían. Curioso, porque la presidencia es una institución también. Deberían enviarnos sus documentos. Y bueno, actos de buena voluntad, desde Elwin en adelante, los presidentes no han enviado sus archivos. Y esos archivos están resguardados en el archivo del siglo XX. La Intendencia, por su parte, nos entregan sus documentos hasta el año, cuando tienen 60 años también. Hay que considerar también que las distintas de las intendencias hacia abajo, los ministerios suelen ser puntuales, no nos transfieren los documentos con la rigurosidad que debieran. Para saber qué años están resguardados en el Archivo Nacional, hay una herramienta que es súper útil para quien investiga. En la página en la página del archivo, ustedes van a encontrar los cuadros sinópticos y las guías de fondos. Esas son dos herramientas fundamentales para quienes no han visitado el Archivo Nacional, quieran hacerlo y quieran dar un buen primer paso y no llegar sabiendo nada acá. Son estas publicaciones que tengo acá. Esta es la guía de fondos del histórico, esta es la guía de fondos Matucana. Están en PDF, las pueden descargar, consúltelas, están muy actualizadas, pero lo que no se actualizan las guías de fondos, sí se hacen los cuadros sinópticos. Así que los registros guía, lo único que pueden haber diferencias son para los años de producción, la cantidad de volúmenes que resguardamos, pero eso con los cuadros sinópticos que se actualizan trimestralmente, uno salva
esas omisiones que en la guía de fondos por un tema de actualización no aparecen. Bueno, son dos fotos, unos ejemplos de cómo están resguardados los documentos en nuestros depósitos. Son estanterías metálicas, con una pintura que también acorde a lo que dictan las normas de conservación. En el archivo histórico son alrededor de 10 kilómetros lineales de documentos. Bastante. Como un archivo, después de la ARNAC, seguramente el segundo archivo más grande del país. Y nuestros depósitos son algo así como lo que están viendo ahora. Pero ¿qué es importante para quienes investigan? En cómo nosotros accedemos a los documentos, cómo podemos, no sé, identificar lo que nos interesa y poder solicitarlo. En las bases de datos que, como les dije antes, lamentablemente son todavía locales, yo creo que ya el próximo año va a estar resuelto y van a poder ser consultadas en línea. La base de datos que nosotros usamos, el Archivo Nacional usa tres bases de datos. Una que es Winisi, que tiene la apariencia que estamos viendo ahora, la otra es Aleph, y si bien no es un sistema de descripción de documentos de archivos, sino que de bibliotecas, también nos ha prestado ayuda en cuanto a poder visualizar los registros, la descripción de nuestros documentos, Aleph y Cyberdoc, que es más que un catálogo o un software de descripción de documentos de un gestor documental. Pero nosotros le hemos dado, se ha parchado acá por nuestro equipo informático y podemos darle eh, el uso de un catálogo. Y hay algunas bases de datos que están, algunos fondos que están descritos en este software. Pero el Winisi es esto, la descripción, y este es un registro de, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Ahora, esto está en las salas también en papel. Quienes no se estén familiarizados, por ejemplo, nosotros recibimos un público también a veces mayor. Hay muchos genealogistas que nos visitan y a veces no son muy amigos de las herramientas tecnológicas y prefieren usar el papel. Nosotros también disponemos de esto en papel. Y acá, si ustedes se fijan al final, hay una nomenclatura en corchetes y esa V nos anuncia el número del volumen. O sea, para pedir en sala, si fuese por ejemplo, el documento que necesitamos, nosotros le indicamos al encargado de sala, que es Ministerio del Interior, volumen 1. Con eso ya nos entregarían la documentación. Antes sí hay que registrarse. Olvidé mencionarle eso. El registro del archivo es muy sencillo. Ustedes nos visitan con su carnet de identidad o pasaporte, completan un formulario. Este formulario van a tardar, no sé, 2 minutos en completarlo. Una vez listo, el registro, pueden pasar a sala, revisar los catálogos y solicitar documentos. Ese registro se hace una vez en la vida, no vuelven a hacerlo. Lo que algunos más nostálgicos extrañan es que antes nosotros entregamos una credencial física, ahora no hay credencial, sino que simplemente el root. Con el root, una vez registrado, ya pueden solicitar cualquier documento que esté dentro del Archivo Nacional, que esté resguardado por el Archivo Nacional. Los fondos judiciales son, sin duda, los fondos que más metros lineales de estantería ocupan. Estos documentos llegan con 80 años de antigüedad al Archivo Nacional, salvo las zonas extremas, eh, Tarapacá al norte, Aysén y Magallanes al sur. Ellos nos transfieren sus documentos con 30 años de antigüedad. Y nada, son seguramente, como les digo, son los fondos que más espacio ocupan. El Archivo Nacional Histórico contamos nosotros con 7 depósitos. En los 7 depósitos hay documentos judiciales. Y llevar un control intelectual de estos documentos sin duda fue una tarea titánica en su comienzo. El año 2008 se generó un proyecto patrimonial de descripción de los documentos judiciales y hemos descrito, yo creo que en un 95% el, el material judicial que nosotros resguardamos. Ahora, lo bueno de esto es que la base de datos nos permite conocer pieza por pieza cada uno de los expedientes contenidos en estas casas. Para los investigadores, esto ha sido sin duda algo revolucionario, en el cómo se investigaban las causas, las fuentes judiciales antes a cómo se han hecho desde el 2008 en adelante, porque esta herramienta nos permite conocer, por ejemplo, en Valparaíso, si ustedes quisieran consultar el número de asaltos, de homicidios, de violaciones, o causas civiles como
Posiciones efectivas, particiones de bienes para un determinado año, basta con colocar la materia, el año, la localidad que sería Valparaíso, y el sistema te va a arrojar los asientos. Y eso es sin duda una ganancia en tiempo para quienes investigan, importante. Y nada, eso es con los expedientes judiciales. Aquí hay un ejemplo de cómo están a la izquierda, tenemos la descripción en papel, que es básicamente cómo desde los tribunales llegan los expedientes al Archivo Nacional. Por ejemplo, la pieza que aquí mostramos, la pieza número 3, esta de 1914, Antonio Ramón Ramón, no sé si les suena Antonio Ramón Ramón, el vengador de la matanza de la Escuela Santa María, a las heridas precisamente al general que dio la orden de ataque, don Roberto Silva Renal. A un costado, como les digo, esto mecanografiado, es cómo investigaban los historiadores o las personas interesadas en realizar este tipo de documentos antes del 2008 y luego del año 2000, y luego el registro ya automatizado, que nos entrega, como ustedes pueden ver, mucha mayor información. Uno puede hacerse una idea como hasta de la extensión que tienen estos expedientes. Por ejemplo, aquí en Foja dice que tiene 222 fojas, que es una información que el primer registro no la da. Eh, Nos dice que el expediente físicamente está en la antebóveda, que eso es importante porque si lo piden, por ejemplo, piden el legajo 1670, se lo llevan a sala donde ustedes van a estar esperando que llegue el documento no va a traer el expediente de Ramón Ramón porque por un tema de seguridad, nosotros ese expediente lo sacamos del legajo y se deja en una caja que nos entrega la unidad de conservación, guardada de esta forma para que evitar eventuales pérdidas. Los archivos, si sufren de algo, son de intereses de particulares que a veces las piezas que nosotros resguardamos, hay gente que prefiere tenerlas en su estantería más que compartirlas en un lugar donde el acceso a este tipo de material se vuelve público. Por estas razones hay algunos expedientes judiciales, y no solo expedientes judiciales, sino otro tipo de documentos, volúmenes ministeriales, notariales, los conservadores, que han ido a parar a la bóveda por un tema de seguridad. El desarchivo de expedientes judiciales. Los archivos, si bien nosotros somos un archivo histórico, los archivos nunca pierden su calidad de ser archivo administrativo, como si la tiene el archivo del siglo XX, que es un archivo en donde el público al que ellos se deben es un público distinto, de gente que va a hacer trámites, gente que tiene algún tipo de eso, un trámite que puede resolver y que con los documentos que resguarda el archivo pueden resolverlo. Nosotros, si bien ya nos alejamos un poco de eso, el ciclo vital de los documentos termina con nosotros, si se quiere, pero nunca perdemos esa connotación de ser archivo administrativo. Y por ejemplo, como les dije, los archivos judiciales nos transfieren cada 30 años, sus documentos sí se encuentran en la zona extrema. Y aquí hay un oficio en donde el conservador de bienes raíces, muchas veces también ejercen de archivero judicial, le pide a la conservadora del Archivo Nacional un determinado documento, porque el documento ya cumplió más de 30 años, ya no lo tienen ellos, lo tiene el Archivo Nacional, así que ¿qué se hace? Esta solicitud llega al coordinador del archivo histórico, el coordinador del archivo histórico ahí recurre al jefe de depósito, quien busca el documento en depósito, se entrega este documento nuevamente al coordinador del archivo histórico y después de la oficina de parte, este documento sale del Archivo Nacional. ¿Qué es lo que puede llamar la atención? Los documentos del Archivo Nacional, todos tienen calidad de monumento histórico, por cuanto una de las características que tienen es que no pueden salir de este lugar. Si alguien, si nosotros prestamos algún documento para alguna exposición, eh, claro, para alguna exposición en algún museo, en la biblioteca, donde sea, la orden, según la normativa, según la ley, tiene que darla el presidente de la República, salvo con los judiciales, que los judiciales podemos desarchivarlos a solicitud de un tribunal. Solo a solicitud de un tribunal. No puede ser la persona, la parte de esta causa, la que nos pide el documento. El documento se desarchiva solo si el tribunal así lo requiere. Y otro importante acervo documental, que es donde estoy ahora, yo estoy en la sala educativa, una sala en donde nosotros eh, se preparan algunas visitas guiadas o se hacen clases cuando los profesores nos piden este espacio. Y además está la mapoteca, que son los documentos que les estoy mostrando ahora.
Ya no le estoy mostrando ningún documento, pero esta imagen con dos planos que son un buen ejemplo de qué tipo de material resguardamos. Material cartográfico desde el siglo XVII hasta el siglo XX, son alrededor de 3.000 planos, ¿no? Es una mapoteca bastante considerable en cuanto a su cantidad de documentos, y lo importante de esto, o lo práctico de esto más bien, es que hace unos años digitalizamos gran parte de este acervo y está disponible en línea. Si ustedes entran a la página, se van a catálogo en línea, podemos hacer el ejercicio después, pueden revisar los planos y descargarlos. Em, Actualmente están en una buena calidad y entiendo que eso van a manejar un poco el tema de los pesos de las imágenes y se van a reducir la calidad del material que está en línea porque es una base que está todavía muy pesada. Así que si quieren descargar planos, descarguenlo ahora porque después van a tener ciertamente planos de una calidad más baja y simplemente va a poder visualizar, pero yo entiendo que con el peso que están ahora uno podría hasta publicarlo. El espacio físico, donde se plasman todas las investigaciones, esta es la sala a una foto sin usuario. Nosotros recibimos bastante gente. El último tiempo, luego de la pandemia, se ha notado la ausencia del archivo en cuanto a los tiempos que estuvimos cerrados y que solo podíamos atender a consultas remotas. Este es el espacio. Contamos, las mesas que ustedes ven ahí son las mesas en donde se revisan los documentos originales. Y ahí aparece una de las pantallas. Nosotros también tenemos 12 lectores de microficha en donde se revisan los documentos que están microfilmados. Los documentos microfilmados son básicamente los fondos coloniales. La capitanía, la Real Audiencia, los escribanos, la gente que quiere ese material y poder consultarlo, lo revisa no en su formato original, sino que en la sustitución de estas por microfichas. Eh, Eso, la sala de consulta cuenta capacidad para 44 personas. Eh, 32 puestos están destinados para el colectivo la consulta de documentos originales y 12 máquinas lectoras que ahí hay una foto de cómo se ven los documentos en microficha. Eh, la calidad no es la mejor, las máquinas son bastante antiguas, pero nos permite cumplir con nuestra misión también de, si bien tenemos que dar acceso, también nosotros tenemos que preocuparnos del resguardo de este material. Los principios básicos de la archivística son esos. Quizás la gente, los historiadores suelen preocuparse por el contenido de los documentos, el archivero se tiene que preocupar también por el continente. Así que lo que nos permite el material microfilmado es poder prestar los documentos sin dañar el original. ¿Qué van a encontrar en salas? Muebles como este. El mueble que está a la izquierda es el mueble que contiene los catálogos, inventarios o índices de lo que hay en el archivo histórico. Como les dije, nosotros tenemos cerca de 300 fondos documentales, todos tienen algún instrumento. Si bien los ministeriales tienen catálogos que son bastante más modernos, la descripción responde a una norma archivística también muy contemporánea, se trabaja con la norma ISAT-G. Eh, Hay otros fondos, los fondos coloniales sobre todo, que tienen instrumentos de descripción que responden a los intereses de los historiadores o investigadores de principios del siglo XX, fines del XIX, que tenía que ver básicamente con genealogía. Así que muchos de los índices son onomásticos. Uno llega a lo que está investigando básicamente por el nombre de la persona, pero no hay una descripción que nos permita, por ejemplo, conocer qué es lo que hay en el volumen 1 de la Real Audiencia. Que como está descrito de forma onomástica, lo que prima es el ordenamiento por los nombres de la persona. Y eso es lo que, como les dije antes, les mencioné el proyecto patrimonial, viene a fortalecer eso, la descripción archivística más contemporánea, más técnica y sin duda más útil para los tiempos que corren. Y el segundo mueble, el mueble más grande, nosotros tenemos, afortunadamente, el Museo Histórico, bueno, el edificio que nosotros ocupamos, hasta el año 83 pertenecía al Museo Histórico Nacional. Por un tema de espacio, tanto el archivo como el museo se fue a la Plaza de Armas, y nosotros nos quedamos con este edificio, y estas publicaciones que ven ustedes ahí son parte de una herencia que nos dejó la biblioteca del museo. Son básicamente
boletines de leyes y decretos, muy útiles para quienes están buscando un decreto que va desde 1817 a 1950, que son los volúmenes que nosotros tenemos, pero también hay sesiones parlamentarias, recopilaciones de leyes, memorias ministeriales, también son documentos súper útiles, y nos complementamos. A veces la memoria ministerial, nosotros no tenemos la colección completa, pero tampoco la tiene la Biblioteca Nacional y tampoco la tiene la Biblioteca del Congreso. Así que si nos falta algún año o algún tomo a nosotros, lo puede tener la Biblioteca del Congreso o la puede tener la Biblioteca Nacional, y cuando a ellos les faltan también recurren a nosotros, y así nos vamos pimponeando a los investigadores. ¿Qué más van a encontrar en la sala? 4 computadores con acceso a Internet y a las bases de datos que el Archivo Nacional Histórico y el Archivo Nacional de la Administración, porque las bases de datos, si bien eh, por depósito nosotros restringimos la cantidad de documentos que podemos tener, las bases de datos son amplias. Y ustedes pueden consultar tanto la descripción de los documentos ministeriales que se encuentran en el histórico, como los que van a poder encontrar en el siglo XX allá en Macucana. Y nuestro servicio de reprografía, a ver, es bastante común que por la extensión a veces de documentos que uno tiene que consultar, si bien el Archivo Nacional permite a sus usuarios el tema de tomar fotografías, ustedes pueden venir con una cámara o con el celular y tomarle foto a los documentos que les interese, pero si no alcanzan a hacerlo, o si necesitan o requieren de una foto en mayor calidad, el archivo presta el servicio de reprografía. Y para ello hay que completar un formulario parecido a este. Todavía no se puede hacer en línea, pero ya hay avances sobre eso. Yo creo que este año esto va a estar automatizado y disponible en línea. Van a poder hacer sus pedidos remotamente, consignando ahí qué es el servicio que requieren. Si es fotografía digital, si es digitalización a partir de la microficha, si es el documento que requieren es legalizado, que requieren para poder hacer este tipo de solicitudes, colocar en fondo el nombre del fondo, obviamente, el número del volumen y las FOX. Eso es fundamental. Desde y hasta donde requieren copia del documento. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes digitalizan a partir de la microficha, la calidad que obtendrían es más o menos esta. Este es un documento del Fondo de Escribanos de Santiago. Eh, el original, como les digo, no se ve, no se va a ver mucho mejor, pero la diferencia es notable. Esta es una foto de un original y esa es la copia a partir de la microficha. ¿Qué precio tiene esto? El fotograma, la digitalización de la microficha, tiene un costo de 300 pesos. Yo les sugiero que hagan esto, que es como hacer una especie de trampa, que piden el fotograma abierto, así pagan 300 pesos por 2 imágenes, pero... Y la fotografía, que tiene también una muy buena calidad, tiene un costo un poco mayor, son 500 pesos por foja. Y les dejo mi correo si tienen alguna consulta sobre el archivo, si tienen Abrir galería. alguna inquietud respecto a esto. Y yo creo que sería bastante entrar a recorrer un poco la página. Mm. Es lo medular para cualquier investigador que quiera acercarse al archivo y que a veces no hacen preguntas respecto a, por ejemplo, qué contiene cada uno de los archivos. Entrar a esto, aquí a las guías de fondo, que son las publicaciones que ya les mencioné. Van a encontrar ahí los registros guías que les entrega información bien interesante respecto, por ejemplo, de la historia de cada una de las instituciones, de la Capitanía General, de la Radio Audiencia. Profe, dígame. Que en pantalla estás mostrando tu escritorio. Entonces, si Puta. estás... Claro, porque me di cuenta que tú estás hablando de otra cosa que estás mirando. Eh, Entonces Entré, tienes que entré, dejar de compartir tu escritorio, esa pantalla, y compartir la otra pantalla. Clica la barrita horizontal roja. Ahí ahí, estás viendo tu escritorio en internet, supongo es eso. dice guías de fondos. Sí, perfecto, ¿Sí? sí, nomás, ya. Archivo Nacional. Entran a la página del Archivo Nacional
Y un dato muy útil para cualquier investigador son las guías de fondo y los cuadros sinópticos. Como les digo, lamentablemente el Archivo Nacional tiene una deuda con sus usuarios, que es la no disposición de los catálogos en línea. Porque la descripción automatizada de estos catálogos, bueno, nosotros hemos descrito en software que no permiten subir este contenido o disponer de la base de datos en línea. Ahora se están migrando de estas tres bases de datos que les dije que están en Winisys, Aleph y CyberDoc a el Atom. No sé, quizás la universidad ya trabaja con este software. Y este software permite adjuntar imágenes y darle visualización web a la descripción de los fondos de un archivo. Como no tenemos esas herramientas, es fundamental que consulten las guías de fondo y los cuadros sinópticos. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Por ejemplo, el cuadro sinóptico del archivo histórico. Lo están viendo, ¿cierto? Sí. Esto nos anuncia el nombre del fondo, la cantidad de volúmenes que tenemos y los años de producción. Que para los fondos coloniales no hay problema, porque eso todo se encuentra en el archivo histórico, pero los fondos republicanos, como por ejemplo los ministerios, la intendencia y las gobernaciones, esos documentos pueden estar repartidos en los distintos archivos nacionales, tanto los dos de Santiago como los archivos regionales, que prontamente, yo creo que ya estamos en la ley y a punto de, porque una vez salía la ley, la creación del ministerio, se dio plazo de 8 años para que en cada región exista un archivo regional. O sea, Valparaíso no lo tiene porque el concurso se declaró desierto, pero eso no quiere decir que la presencia de un conservador regional en Valparaíso tarde mucho más. Yo creo que este año o el próximo ya van a tener un conservador regional. Y como les digo, ahí están el número de volúmenes que resguardamos y los años que también tenemos. Y eso lo hacen tanto con el archivo histórico como con el archivo de la administración. Mm. Que si les interesa la historia del siglo XX, es el archivo al que tienen que recurrir. Mm. Y esto nos entrega, este cuadro se actualiza trimestralmente. El archivo histórico aquí, el trabajo, si bien tiene su complejidad, los documentos son son de corte distinto. Los documentos antiguos tienen complejidad de la lectura, tienen un estado de conservación que a veces el deterioro no permite la visualización, pero este cuadro se actualiza, como les digo, trimestralmente. Y los catálogos en línea, que son, como les dije, muy pocos, tenemos bienes raíces, comercio y mina, que son los fondos que nos dan esta faceta de institución puesta al servicio de los trámites que pueden hacer los usuarios respecto o las personas que requieran de los documentos relativos a los conservadores de bienes raíces, notarios, judiciales, el fondo de la presidenta Bachelet y la mapoteca. Les dije, Sí. ¿sí? Acá, en la descripción, Visualiza. Ya. y ahí se llega al plano. Y esta, como les digo, esta digitalización está bastante, todavía no les bajan el peso a estos planos. Son bastante pesaditos. Claro, por eso demoran. Sí, pero yo creo que a lo mejor no se hace nunca y dejamos estos planos como están, que sería bueno. Mientras no haya necesidad de espacio, no creo que se haga. Aquí el Archivo Nacional es un gigante que se mueve lento, así que Mm. a veces eso es bueno y, como en este caso, No a más. veces no lo es tanto, Mm. pero gran parte de la mapoteca está digitalizada. Mm. eh, yo creo que en un alto porcentaje, un 70%. Y si el plano no está, el plano que ustedes quieren consultar no está digitalizado, que puede pasar, ustedes nos visitan y con este número
estoy subrayando ahí, caso Abajo. número 564, con ese número vienen al archivo y piden el plano y suerte para quien investiga, puede revisar el documento original. Eso también pasa con cada uno de los fondos Ya. y sobre todo con los que están microfilmados, que la primera revisión es a partir de la sustitución del original, pero si requieren de revisar el original y el estado de conservación del original permite la consulta, también se presta. Eh, Ujú. Somos ciertamente flexibles con ese tipo de solicitud y a veces entendemos que también la materialidad del documento importa. Yo tuve una investigadora acá que estuvo revisando el papel sellado, una historiadora francesa. Y a ella, claro, quería ver los sellos, pero los sellos viéndolo a partir de la microficha, complicaba un poco ver el sello de agua, claro, la microfilmación se pierde. Así que para ella necesariamente era imperiosa para su investigación revisar los documentos originales. Y se le facilitaron. Si el documento permite la consulta, eh, no hay problema en eso. Se puede, se puede hacer la excepción y consultar el documento original. La página es una muy buena herramienta. Ujú. Yo sugiero que entren, la revisen. Se están haciendo contenido a cada rato. Bueno, no es resorte de nuestra unidad hacerlo o subirlo, pero se están haciendo cosas. Por ejemplo, aquí el archivo Rapa Nui, que no lo llamaría archivo, no es un fondo, sino que es la selección de, como dicen, cerca de 300 documentos relativos a la isla que pueden consultar desde cualquier parte. Ujú. O sea, fue una buena iniciativa. Jesuitas de América, eh, interesante muestra de estos documentos. La guía de fondos también cuenta un poco la historia de cómo este diplomático chileno en el siglo XIX, que fue a ver temas, cuestiones limítrofes con Argentina, se encontró que en una feria estaban vendiendo estos documentos para envolver productos que se vendían en feria. Consiguió la plata y se trajo estos 433 volúmenes desde España, relativos no solo a Chile, sino que a, bueno, Argentina, Colombia, Ecuador, España, Perú y Filipinas. Y los documentos notariales, que acá, si les interesa a ustedes consultar los documentos notariales, esto no aparece en la página, están viendo lo que hago, ¿no es cierto? Estoy en Google. Sí, claro, se está viendo. Notarios, Archivo. Archivo Nacional, lo que es notarios históricos. Colocan eso, entran al primer acierto, Ujú. al Archivo Nacional. Esto no aparece en la página porque está como que lo subieron, pero Ya, todavía no lo hemos, porque no hay descripción, pero sí hay digitalización. ya. Por ejemplo, entran acá, se van a por geográfico, colocan, yo no sé si están los de Valparaíso, me parece que no. Sí, sí, están. Ahí dice Valparaíso. Paraíso, vamos, ¡ah! Les va a pedir esto. Nosotros estamos, Hacienda nos está todos los años evaluando, así que necesitamos captar clientes. Así que por favor háganlo y responden la encuesta cuando los llamen. Si ustedes anotan acá o con clave única, también lo pueden hacer con clave única, entran a esta servo y les va a arrojar, no una descripción porque no es un catálogo, pero pueden descargar los volúmenes notariales y los pueden descargar completos. No están descritos, pero se pueden descargar completos. De Santiago, por ejemplo, los primeros 60 volúmenes de Santiago, que nosotros acá en el histórico los tenemos en microficha y la gente viene a consultar y a sufrir con las máquinas lectoras, Ujú. puede desde su casa descargar los primeros 60 volúmenes y consultarlos en la casa. Y la digitalización está bien buena. Entiendo que en blanco y negro, pero se ve bien, mejor que en las microfichas. Así que ese es un buen dato que nosotros no lo publicitamos porque no está un trabajo, no es un trabajo concluido, pero ya se puede consultar. Ya podemos, ya podemos revisar esto en línea. Ujú. Y lo demás nada, es bueno, noticias que se van subiendo, respecto de la contestación del archivo, también de archivos de otras partes. Ujú.
son las exposiciones y material didáctico que también todos los años se va actualizando y esta es la revista en torno a los derechos humanos. Este año sale el correspondiente conmemorativo a los 50 años del golpe militar. Así que eso, pues si tienen consultas, Ya, tienen una duda, seguimos. perfecto. A ver, conversemos un poquito. Creo que podría ser interesante, Pedro, que repitieras pensando en estudiantes que están acá o en digital y que no tienen tanta experiencia con la visita de un archivo, que hagas como la diferencia de cuando tú hablas de fondo y de cuando hablas de archivo. ¿Cuál es la diferencia en términos prácticos para quien no conoce el tema? A ver, es que el archivo por acepción puede ser el edificio. El ¿Ya? archivo, el archivo reúne un montón de conjuntos de fondos documentales. Los Perfecto. fondos documentales responden a un productor. Ese productor, en términos de sus funciones, por ejemplo, un ministerio, los archivos tienen la característica de ser, a veces nosotros nos confunden mucho con la Biblioteca Nacional, siendo que somos antónimo a una biblioteca. Si hay algo que se distingue de una biblioteca es precisamente un archivo. La biblioteca es, claro, una reunión de obras intelectuales hechas por una persona en función de sus intereses. Pueden ser novelas, publicaciones científicas, en fin, pero son realizadas por una persona en una determinada investigación o alguien que escribió su memoria, y bueno, esos documentos están, bueno, esas publicaciones se recogen en una biblioteca. El archivo se crea, al contrario, espontáneamente. Una institución, en cuanto va ejerciendo su función, va dejando una huella documental. Y esa Mm. huella documental va generando estos archivos. Y es por eso que nosotros en los fondos, por ejemplo, ministeriales tenemos los decretos, y de ahí hacia abajo, los decretos, oficios, que son los oficios son las comunicaciones entre las instituciones, eh, las providencias, las resoluciones, en fin, ese tipo de documentos, eh, a partir también de criterios que no todo, no es posible resguardar todo, eh, cuando se hace esta jerarquización de documentos de cuáles son los que se tienen que resguardar o no, son Mm. finalmente los documentos que llegan al Archivo Nacional. Y al Mm. Archivo Nacional Histórico, que son los documentos que se decide resguardar para siempre. Bueno, nada es para siempre. Estamos ubicados Oh, como un país con muchas catástrofes. Hay archivos que se han destruido. Bueno, a partir del terremoto, por ejemplo, del 60 de Valdivia no quedó mucho. mm, Y con el último terremoto tampoco, el tsunami se llevó varios archivos. sí. Entre ellos, algunos archivos, por ejemplo, del Conservador de Bienes Raíces de Mm. Valdivia, en Concepción. Y aquí en Chile se tiene como una fascinación por el empaste. Todo lo empastamos nosotros acá y formamos libros y esos libros se guardan. Y quizás también sea por nuestra eh, realidad, un país catastrófico. Porque acá la gente de conservación fue a ver algunos archivos que se los llevó el barro, se los llevó el tsunami, y gracias a que estaban empastados, el barro encostró el volumen y se pudieron salvar. Pero si Mm. hubiesen sido documentos sueltos, se habrían destrozado, Ah, claro. Así que, claro, todo tiene, si bien un empaste cuesta más tomarle fotos, van a los archivos españoles y claro, le entregan una caja con documentos sueltos, tomarle fotos sencillo, el empaste es difícil porque se cierra, sí. pero claro, nos permite poder apostar a que ante una inundación Mm, eh, pueda salvarse algo. claro. Otro dato que creo que también puede ser útil para quien no conoce un archivo de este tipo, digamos, es esta expresión que tú usas y que yo sé que no la ubican de fondos. ¿A qué te refieres con fondo y cómo se ordenan dentro Los de fondos un son, archivo? claro, los fondos son un conjunto orgánico de documentos, que es lo que les decía adelante. Mediante se vaya produciendo una determinada gestión de una institución, ¿Mm? ese conjunto orgánico de documentos es Eso. finalmente el archivo. Ahora, dentro de un fondo uno puede seguir haciendo subdivisiones. Nosotros, por ejemplo, el fondo Ministerio, un ejemplo, fondo Ministerio de Justicia. Ya.
La serie del Fondo del Ministerio de Justicia, decretos. Ah, Nosotros ahí, en la serie de decretos, sabemos que hay solo decretos, pero mm, también pueden haber decretos, dije antes, oficios. Otra serie puede ser los oficios. mm. Ajá. Otra subserie puede ver si nosotros queremos ir complejizando más la descripción y yendo más al detalle, podemos también establecer una subserie, en fin, se pueden, pero eso responde a la forma de clasificar los documentos desde un criterio archivístico. Ujú. Y una Es cosa, siempre, sí, que es siempre siguiendo también algunos principios, por ejemplo, ordenar temáticamente que para nosotros como gente que viene de la historia, a veces el tema temático puede ser lo que más fácil nos lleva a encontrar lo que estamos buscando. Pero claro, no responde, en un archivo los documentos no se ordenan temáticamente, ya, porque desarmamos a este conjunto orgánico de documentos que se produce en cuanto a la institución va funcionando. Así perfecto. que claro, eso puede ser quizás en una biblioteca sí, pues nosotros podemos tener ordenamientos temáticos, no sé, historia, literatura, ciencia ficción, y ahí hacer Claro, subdivisiones, ahí drama, sí, en terror, no sé. Claro, en pero una en un archivo, no, hacer eso de cierta forma es impropio. Y sería claro. una aberración para un archivero ver algún ordenamiento de ese tipo. Claro, porque a la larga hacer eso temático, si se entiende, obligaría a desarmar los fondos. Y en un Claro, pues, archivo, el ordenamiento directriz son el origen del el material. origen. Y ahí te Sí. iba a hacer otra pregunta que puede ser De muy hecho, hay útil. principios. El principio de procedencia. Claro, A eso, por ejemplo, uno recibe documentos y los documentos parecen estar desordenados, pero el ah, archivero dice, ojo, esto no lo ordenemos temáticamente, veamos, entendamos de qué está tratando esto y démosle un sentido. El ya, principio de procedencia, el documento se deja donde se encuentra, y de ordenamiento original. Porque si bien a primera vista puede parecer desordenado, quizás no. mm, Quizás así funcionaba la institución y nosotros no sabemos cómo estaba claro, funcionando nomás. No quiere decir que esté desordenado. Bueno, eso. claro, claro. Por eso el Y ordenamiento y la clasificación no es un trabajo rápido, es más bien. por supuesto. Iba a agregar otra pregunta porque también sospecho que no lo saben. ¿Los fondos solamente pueden provenir de instituciones? ¿No? Ya, si puedes citar algunos ejemplos que no provienen de instituciones. Yo creo que uno puede, por ejemplo, uno como persona puede tener un fondo, no sé, Juan Pérez. Por ejemplo, no sé, pues nosotros tenemos un certificado de nacimiento, tenemos que son documentos que nosotros no creamos por nuestra voluntad, sino en base a que fuimos viviendo. Y se podría generar un archivo personal respecto eh, de la vida de una persona, ¿no? Pero lo que sí tenemos son eh, colecciones particulares, Ya, muchas de ellas eh, nosotros tenemos acá en el Archivo Nacional un fondo, que uno de los fondos que le dio origen al archivo fue el Fondo Varios, que eran los documentos que no se pudieron, eh, no pudieron conformar ningún fondo. Por ejemplo, documentos que no eran ni de la Capitanía General, ni de la Audiencia, ni de los escribanos, pero eran documentos producidos en un determinado momento y que no tuvieron lugar donde clasificarse, se fue generando el fondo varios, que es como un fondo misceláneo. ujú, Nuestro fondo varios, un fondo antiguo, ujú, eh, y claro, fueron documentos que si bien no dan cuenta del desarrollo de una institución, de una persona, son inclasificables, se crean estos fondos misceláneos. ujú. Ahora, claro, es que sí, pues la presidencia también es una institución, es lo que les decía adelante, la presidencia es una institución, el presidente es Claro, una persona, sí, pero la presidencia es una institución. ¿Y por qué no nos transfiere? Bueno, esas son cosas que ahora yo creo que va a resolver la ley de archivos, que eventualmente puede salir este o el próximo o en un par de años más, que le entrega mayor, le da más cuerpo al archivo nacional, le da mayor robustez. Eh, el 5200, si bien indica los periodos de transferencia, no indica, por ejemplo, qué tipo de documentos tienen que transferir los ministerios. Eh, qué tipo de documentos o qué serie documental nos tienen que transferir. Por ejemplo, respecto a los judiciales, dice que tienen que entregarnos sus
los expedientes judiciales, obviamente, y los libros copiadores de sentencia. Pero en los tribunales se produce un montón de documentación que no es transferida. ¿Mm? Y que ahí habría que analizar si responde eso a intereses de la ciudadanía, que sí nos transfieren ese tipo de documentos. Ujú. En ministerios pasa lo mismo, no transfieren todo. De hecho, el porcentaje de documentos producidos por el Estado y que llegan al Archivo Nacional, si yo se los digo, Se fue. Lo perdimos. Pedro, te perdimos. No, ahora se quedó pegado. no solo para hacer historia, sino para, no sé, recuerdo alguna vez una persona que nos vino a consultar por el Fondo Social Presidente de la República, que son platas que se destina al Ministerio del Interior para un determinado, son platas que se concursan, y esos documentos no llegan al Archivo Nacional. Mm. Pensando un ciudadano común que todo lo que producen los ministerios quizás debiese estar resguardado en alguna parte. Si el ministerio no lo resguardó, esos documentos ya no están, porque en el Mm. Archivo Nacional no llegan. Lo que nos llega es oficina de partes, Ujú. relativa al Ministerio del Interior, oficina de partes y extranjería. Lo Ujú. demás no llega. Ujú. Otra consulta, pensaba, si el Archivo Nacional se ocupa de archivos, llamémosle históricos, o sea, de larga data, Ujú. eh, ¿por qué hay un fondo de la presidenta Michelle Bachelet? ¿No debiera estar eso fuera del Archivo Nacional, más allá de quien sea? Me refiero, es para entender la lógica. Sí, pero yo creo que eso respondió a contingencias políticas y la presidenta Bachelet, ella decidió entregar su archivo, Perfecto. pero no hay nada que la mandate a hacerlo. Ya. Y así lo hizo, pero lo vinieron haciendo presidentes de ya recuperar la democracia, como Elwin, Frey, eh, Lagos, tengo dudas. No sé si veamos acá. Esos fondos están revisando la guía de fondos de Matucana. Ya, la papel. Sí, en papel. Los fondos presidentes de la República son Elwin, Frey. Elwin Frey. Y son Ya. fondos fotográficos. Elwin Frey, luego la presidenta Bachelet. Entiendo que lo de Lagos sí, sí va. Es que a veces los presidentes, cuando dejan de serlo, conforman fundaciones. Y esos documentos ellos los disponen a través de sus fundaciones. Ya. Eh, y la presidenta Bachelet entregó su archivo y Piñera, para su segundo mandato, también lo entregó. Así que Ah, son los fondos presidenciales que tenemos. Aún así, nosotros tenemos otros en el Archivo Nacional, como por ejemplo el presidente Domingo Santa María. Tenemos los documentos de Santa María. Un archivo riquísimo. Él en algún momento entregó su archivo y su biblioteca a la Biblioteca Nacional. Y producto de un sumario, desaparición de documentos, desaparición de libros y documentos, eso llegó al Archivo Nacional, pero no vamos a entrar a pelar acá, así que. Pero eso lo tenemos nosotros acá. Lo del presidente Domingo Santa María y lo de Pedro Aguirre Cerro y Gabriel González Videla. ¿Eso lo tienen ustedes en el archivo histórico o en el En el archivo archivo de la histórico. administración? No, acá en el archivo histórico. Archivo histórico. Y una consulta, en términos prácticos, ya estamos en el siglo XXI. ¿El archivo de la administración se sigue haciendo cargo de material institucional del siglo XXI? ¿O tiene un límite? ¿O no se ha puesto en discusión el tema? Por eso yo hago hincapié en revisar las guías de fondo y los cuadros sinópticos. Porque si bien nosotros somos el archivo histórico, Ya, y en un primer momento se entiende que todo lo colonial estaría acá, ya. y el otro que se llamaba archivo del siglo XX, que podríamos entender que todo el siglo XX está allá, eso no es tan así. Mm. Y por ejemplo, el archivo de la administración, o archivo del siglo XX, que está en Matucana, ellos tienen los documentos relativos a los conservadores y a los notarios, independiente de la fecha en la que sea. Los Ah, documentos notariales coloniales tiene ello. tienen ellos. Ah, Y los documentos, por ejemplo, de las intendencias, las gobernaciones, municipalidades, aunque sean del siglo XX, ¿mm? las tenemos nosotros. Así que, para no perder el viaje, sobre todo gente que viene de Valparaíso o de más lejos, y no saber dónde están las cosas, porque a uno, por sentido común, dice, bueno, si el siglo XX
Yo quiero revisar el documento de la Municipalidad de Valparaíso del siglo XX, tengo que ir a Matucana. No, tiene que venir aquí a, mira, al archivo histórico. Y Y si yo... perdón, una consulta en relación a otra institución y que puede servir saber, en especial pienso en ellos, en su riqueza, digamos, formativa, de qué hay en qué lugar. Por ejemplo, el Congreso tiene una biblioteca propia, pero los documentos del Congreso, entiéndase, de la institución, ¿los tienen ellos o los tienen Bien, ustedes? O qué lo sé yo, tienen ellos. completo. Sí. Ah, Sí, mira, nosotros respecto de... No, que tenemos las constituciones, claro. tenemos nosotros. Pero el archivo del Congreso, si bien ellos tienen una biblioteca que hace una pega, en verdad a mí me encanta la pega que hace la biblioteca del Congreso. ¿Sí? Eh, sí, porque hacen, yo creo que tienen un buen equipo. Digitalizan, suben contenido, tienen esto de la ley fácil que a uno le explica, no tiene que uno que leer todo el articulado de la ley, sino que va a lo medular. Mm. Eh, pero ellos tienen la biblioteca está en Santiago, Sí. entiendo que tienen una biblioteca también allá en Valparaíso, Valparaíso, sí. pero el archivo lo tienen ellos y el archivo está en Valparaíso. Ya. Perfecto. Perfecto. Tienen un Ok. archivo o el archivo del Senado también. Mm. Eso está allá en Valparaíso. Valparaíso. Ya. Perfecto. No sé si alguno de los que está en digital o alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera formular. Pues raro, yo no veo a nadie desde acá. No te preocupes, los veo yo. Y bueno, los que están en línea, ahí están calladitos. Yo tengo otra pregunta que puede servir si es que a alguno se le ocurre, lo agrega. ¿Hay algún libro, libro me refiero a documento o fondo, en el archivo que esté prohibido o que no se pueda ver? Sí, pero no les puedo contar. No. Eh, no, todo lo que está en el Archivo Nacional por ley pasa a ser documento público. Así que todo se puede... De hecho, Y, hemos tenido, por ejemplo, cuando el conflicto con Bolivia por el tema de la Haya estaba ¿Mm? candente, ¿Sí? eh, nosotros aún seguimos facilitando los documentos relativos a no relativo al conflicto, porque Sí. si bien se quiere, los documentos más estratégicos, la Cancillería en algún momento se los llevó del Archivo Nacional. Entiendo que en la década de los 60 Ujú. ellos disponen de de este material y cuando hay este tipo de contingencia no facilitan el acceso a estos documentos. Pero acá, por ejemplo, toda la documentación relativa a la Guerra del Pacífico y en el Fondo Santa María, por ejemplo, hay hasta eh, descripción de la campaña Lima, cómo se tomó ¿Mm? Lima. Eh, ¿Mm? esos documentos se prestan, están puestos, el catálogo está puesto a disposición de quien lo quiera revisar desde cualquier parte del mundo, porque está uno de los pocos catálogos en línea de la colección Santa María. Pero no hay nada que... Ahora, podemos restringir el acceso por temas de conservación, Ya. pero nada, todo es público. Todo es público. Ujú. Ok, mira, está Francisco que aparece con su manito alzada. Si quieres usar el micrófono, Francisco, como somos poquitos, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Mire, yo no pude llegar al principio por temas laborales, pero No. tengo la duda con respecto a si uno puede, sabiendo el fondo, ¿Mm? sabiendo como bien detallada la información donde se encuentra y todo, ¿Mm? si uno tiene la posibilidad de hacer la solicitud por virtual de documentación al Archivo Nacional. Por Una ejemplo, como solicitud yo vivo en la comuna de Quellón, en Chiloé. puede, se puede. Si tienes el número de fondo, el número de volumen y foja, puedes pedir el documento. Ahora, si no lo tienes, quizás no podría esperar. Por ejemplo, ahora hay una solicitud de un señor que está buscando a un antepasado alemán y me dio pistas de dónde poder encontrar el documento. Me dio la fecha del decreto. ¿Mm? Y yo lo busqué, lo encontré y se lo enviamos. Ya. Pero claro, no podemos nosotros los funcionarios del archivo hacernos cargo de cada una de esas solicitudes porque no tendríamos que abocar solo a eso. En tu caso, si tienes la ubicación del documento, es directo.
pides la reprografía, te hace una copia digital y se te envía a tu correo. Pero si no, ahí salto yo. Si te puedo ayudar, dando quizás algún ratito en las mañanas, investigar dónde puede estar eventualmente el documento, sí, lo hacemos. Sobre todo con la gente de regiones, si son de Santiago, no. Ya, algo que sea beneficio de las regiones. Claro. Pero una cosa práctica para que quede bien claro tanto a los que asisten digital y a los que están acá. Cuando tú dices lo buscan y lo encuentran y lo mandan, lo que mandan es esto que llaman repografía, que sería Reprografía. una imagen, como una foto del Es documento que una tú... foto. Es una foto. Hay dos opciones. La foto digital, digitalización de la microficha si esto se encuentra microfilmado. Perfecto, ya, ok. Que es Y más eso, barato y más rápido, ya. pero se ve distinto. Ustedes vieron la diferencia entre un escaneo de la microficha o una fotografía del original. Claro, claro. Y eso es lo que tiene el costo que tú señalaste, que 300 pesos si es una hojita, 500, ya, ok, ok. Yo lo 300 digo, pesos ¿sí? digitalizar la microficha, Y- 2 pesos la foto del original. ya, ok, en estos tiempos suena como tan poquito. Sí, Pero sí. igual, hay gente Yo, que... yo igual yo encuentro que está caro, pero, Ya. pero claro, Sí, los precios es no que los fijo yo. sí, tal vez si alguien requiere muchos documentos, claro, ahí se va sumando y a Es que veces eso, la eso. investigación es, Quizás, por ejemplo, nosotros nos comparaban con los precios de los museos. El museo, la foto en el museo es carísima. ¿sí? Pero claro, uno pide una foto en un museo. Aquí un investigador puede pedir 100 imágenes de un documento que tiene 100 fojas. Ah, Y ya, uno no la está pidiendo porque el documento sea bonito, sino porque uno requiere revisar el contenido claro, del- claro. Evitándose ir a Santiago, digamos. evitando venir a Santiago, claramente. Claro, claro. Que eso trae otros costos asociados. Por Hospedaje, supuesto, comida, en claro. fin. La estadía, si no se tiene pariente, entonces una serie de costos. Y por ahí mencionaste, y me vino la duda, porque creo que puede ser interesante también comentarlo. ¿El museo también tiene documentos que puedan ser eventualmente revisados, más allá de lo que exhibe en las salas como museo? Me refiero que tengan documento histórico, no sé, Lo tienen, lo tienen. ¿como qué? Por ejemplo, los museos, yo sé que el museo en La Ligua tiene documentos judiciales. Ah, Porque claro, el archivo a veces no logra abarcar la cantidad de documentos que se producen en todas partes. Y ya. siempre alguna institución, o a veces particulares también, a veces privados, ejercen el rol que debía ejercer el Archivo Nacional. Y Ah, se hacen de ya. Ok, entiendo. museos tienen, las universidades tienen, ¿Mm? en Talca, en Coquimbo, Bueno, en La Serena pasaba. ah, lo Conocido. sabemos, documentos de la Intendencia de Coquimbo, están en la universidad. Hay Ah, documentos, la Universidad de Talca tiene documentos de la Municipalidad de Talca, el fondo que tienen ellos más grande que el fondo Municipalidad de Talca que tenemos nosotros. Pero mm, claro, a veces cuando el archivo es incapaz de, digamos, resguardar, ahora el Archivo Nacional Histórico es un archivo que está cerrado, no hay espacio para guardar más nada. mm, En el archivo del siglo XX ya está pasando lo mismo. Entiendo que las transferencias están suspendidas porque no hay espacio. mm. Eh, Así que claro, cuando no hay, el archivo no cumple el rol, siempre hay una institución que también lo cumple. Y ahora, lo va a cumplir, pero ¿cómo? ¿Cómo va a describir el museo los documentos? ¿Va a darle un tratamiento archivístico o va a darle un tratamiento de Mm, museo a estas piezas? mm. Pero claro, están ahí en algún momento, yo creo, cuando el Archivo Nacional logre la robustez necesaria, podemos quizás nosotros eh, adquirir esos documentos mediante las facultades que nos entrega la ley. Otra consulta que creo que sirve para entender un poco el escenario en que nos encontramos como país archivísticamente hablando es ¿por qué? Quizás te resulte obvia, pero piénsalo un poco, Pedro, más allá de tú y yo, de los estudiantes que se forman, que hay muchas cuestiones que no saben porque no se habla de esto. Más aún en regiones, me pasaba en La Serena, los estudiantes no van a archivos, no conocen lo que es un archivo. Entonces, su relación con la historia pasa exclusivamente la historia como ámbito de construcción,
por documentos en mano, así como este libro que tengo. ¿Te fijas? Para historia medieval. El paso por el archivo creo que debe ser indispensable, pero no siempre ocurre. En todo caso, mi pregunta no apunta a eso, mi pregunta apunta a otra cosa, un poco en la línea de eso, pero más allá. Es, ¿qué se necesita para que más documentos presentes en el archivo sean digitalizados y estén disponibles a todos? ¿Por qué te lo digo? Para que me lo entiendan. Si uno estudia la antigüedad clásica, hoy prácticamente todas las obras escritas de la antigüedad clásica están en un famoso, llamémosle como documento matriz que contiene todos los textos de la antigüedad, que se paga, pero uno accede a ellos. Todos, no lo necesita en papel. Para el mundo medieval, si bien no existe ese documento único que posee todo digital y que se puede comprar, sí sé que hay muchísimas bibliotecas o archivos en Europa, en Italia, en Francia, en Inglaterra, que han subido al web manuscritos enteros que hoy maravillosamente uno puede visitar sin necesidad de viajar, como hace 20 años atrás era obligatorio, por lo cual siempre en Chile te decían, no se puede hacer historia medieval porque necesita ir a la fuente, donde están las fuentes están en Europa, no se puede historia antigua porque los libros originales, ¿dónde están? En Europa. Bueno, eso ya no. Y nuestro archivo, que es bastante reciente, me viene a la duda el por qué. Yo no me cuesta, pero di la mejor para que conozcan ellos y ellas nuestra realidad. El archivo, em, lamentablemente, dispone de un presupuesto que es súper acotado. El presupuesto básicamente es para que la institución funcione, y eso quiere decir insumos de oficina, sueldo de funcionario, y no mucho más. Mm. Ahora, existían recursos que se inyectaban también a la institución, que responden a, a los proyectos patrimoniales. Y cuando se hacen recortes, obviamente estos proyectos dejan de funcionar. Y al dejar de funcionar, se deja hacer una pega, que es la pega que finalmente a nosotros nos da un impacto hacia la ciudadanía, que es, por ejemplo, la descripción o la digitalización de los documentos relativos a los conservadores de bienes raíces, por ejemplo. Que si bien los investigadores, historiadores quizás no mucho, pero sí los genealogistas y la gente que está haciendo historia familiar los puede consultar, es mayor el impacto que produce en el ciudadano común, que quiere un documento relativo a una propiedad porque está haciendo algo, la está vendiendo, la quiere comprar o algo, ese que es como una necesidad más urgente, el archivo ha puesto ahí su atención. Y los fondos que dispone se llevan a cabo en lo referente a la gestión de estos documentos. Mm. Por eso los documentos relativos a los conservadores, el archivo llega y rápidamente los digitaliza, los describe y los sube. Pero toda la otra documentación relativa, por ejemplo, a los ministerios, a las gobernaciones, municipalidades, de ahí para abajo, los judiciales, algunas colecciones particulares, ni Mm. siquiera tenemos los catálogos en línea, porque no tenemos la capacidad de, bueno, digo ya decir esto en términos tecnológicos ya es casi una mentira, porque ahora no cuesta mucho subirlo. Ahora quizás topamos por los criterios que puedan tener alguna unidad respecto a si estos catálogos responden a una descripción archivística moderna. Obviamente no. Mm. Yo soy de la idea de que es mejor tener eso o no tener nada. Yo lo Claro. subiría igual. Por ejemplo, nuestros catálogos onomásticos de la Real Audiencia, Mm. de Fondo Vario, de algunas colecciones particulares como José Ignacio de Víctor Izaguirre, que tiene documentación súper rica para el periodo de la independencia, yo lo subiría. No una descripción archivística moderna, pero es mejor eso a nada. Claro. Y Y son finalmente los instrumentos con los que se ha hecho historia en Chile desde siempre. mm, Así que, claro, a veces son razones políticas. Ahora, el por qué no tenemos gran parte del acervo documental ya en línea es porque también llevar a cabo la descripción, o sea, la digitalización, claro, la digitalización es lo más fácil de esto, sí. pero claro, hay también todo un trabajo anterior, entregar a los documentos la metadata, la descripción,
En fin, eso ya es más lento y es más costoso y es parte de, requiere de una cantidad de funcionarios que el archivo en su momento no tiene. Por ejemplo, acá nosotros en el archivo histórico, la gente que atiende usuarios, o sea, la gente que recibe el público, este año hubo un momento en que fuimos solo 2 personas. Y ahora que estamos completos, somos 7. O sea, eh, no somos capaces nosotros de llevar a cabo un proceso de digitalización de nuestros fondos, porque simplemente no hay contingente para ese tipo de pega. Ahora, con el impulso nuevamente de los proyectos patrimoniales del 2024 en adelante, ya vamos a poder subir la descripción, mejorar la descripción Mm, y eventualmente subir imágenes digitales de los documentos. mm, El software con el que se va a trabajar permite hacer esto. mm. No así la descripción, por ejemplo, en los ministeriales que están hechos en Winisi, que con todo el cariño que yo le tengo a Winisi, es un software gratis que regalaba la UNESCO a los países que no podían costear este tipo de software. Así que, claro, y en una base poblada ya con millones de registros, Winisi queda corto y se marea y no funciona o no entrega aciertos. Ya, Así que, claro, estamos todavía en pañales acá en Chile. sí. O sea, Todavía, por ejemplo, no existe la carrera de archivero como en otras partes. también, eso claro, eso yo quería así como redondear, porque me parece importante para la formación profesional el saber qué ocurre, por qué está, digamos, el estado de la cuestión en este nivel. Uno, Claro. falta más personal. El personal hay que pagarlo y no hay fondos para esto. Por otro Ujú. lado, faltan fondos para, digamos, la tecnología que exige la digitalización. Tú mismo mostrabas los equipos de microfilm, que son antiguos, esos equipos, Y son para verlo, tienen 50 años, deben tener algunos. son Que antiguos. ya, y ya no tenemos plata, ya no hay plata, por ejemplo, para la mantención. Y es Ya. curioso porque cuando nosotros licitamos ese trabajo de mantención, ¿Mm? la persona que se presenta es un señor que ya tiene un oficio que está en extinción. El caballero que viene a arreglar unas máquinas de microficha, él las repara ¿Mm? porque no tiene repuesto. Él solo repara, él inventa los repuestos. Él los Claro, crea y los trae y nos deja las máquinas funcionando muy bien, pero claro, deben durar 1 o 2 meses. Después esas máquinas vuelven a fallar, él tiene que volver a venir, pero nada, no claro, hay mucha inversión en eso porque partida de plata no hay. claro. No, Claro, o sea, hay un problema de fondo, digamos, nacionales el serio, problema es muy pero importante. que eso va más allá de un gobierno en particular. Yo diría, me da la impresión que es como en las políticas de Estado ha faltado Es una política, interés claro, en la claro. inversión. Acá la gente encargada de extensión, de vinculación con el medio mismo han contado, nosotros invitamos a diputados, tenemos comunicación con ellos, con senadores, que se interesan por venir, pero al momento de venir no vienen, porque no debe resultar muy interesante quizás el trabajo que hace un archivo, aunque en otras partes tiene otra categoría. O Sí. sea, los archivos nacionales no dependen de cultura ni de educación, dependen del Ministerio del Interior. Eso Mm, quizás también le da una jerarquía o una importancia. mm. eh, Puede ser. Y claro. una consulta para cerrar un poco en este panorama, que es un poco tristón, digamos, para efectos nuestros. ¿Cómo estamos respecto a Latinoamérica? No me voy a comparar con Europa, que es otro nivel, digamos, pero de fondo y de material disponible, pero en América Latina, ¿qué percepción tú tienes? ¿La situación es igual, un poco así alicaída en toda Latinoamérica o hay países que desde tu ángulo, por lo que has visto y la experiencia que has desarrollado en el archivo en nuestro continente han ido un poco más adelante? Yo creo que hay países que nosotros miramos como ejemplo en la región, y que pueden ¿Sí? quizás ser ejemplos a nivel, claro, un concepto quizás más amplio que nuestra, quizás no a nivel europeo, pero sí hacen muy buenos trabajos. En la región Colombia, es un ¿Mm? archivo referente. Brasil, ¿Mm? es archivo también referente. Argentina en su momento, hasta la década de 80, 90, con la escuela cordobesa, claro, tenían ellos importancia. Eh, a Perú y Bolivia nosotros también los hemos mirado con cierta, a veces con cierta envidia en algunos tipos de trabajos que han hecho.
Ya. Pero sí, quizás donde estamos más avanzados, quizás más avanzados que países europeos, es respecto a la ley de transparencia. Y eso Porque, es todo un tema. Porque la ley de transparencia en Chile ya lleva, lleva bastante rato. ya. Eso ha significado que la ley ha ido madurando. Hay instituciones que se encargan de hacer valer que los mandatos, los dictámenes de transparencia se cumplan. Eh, a nosotros nos han impugnado a veces por la gente ha presentado amparo en el Consejo y el Consejo generalmente falla a favor del ciudadano, no de nosotros, Ya. siendo que yo considero que a veces, muchas veces hemos tenido la razón nosotros, pero bueno, es política esto, así que hay que cumplir lo que los entes rectores dictan. Eh, yo creo que, claro, si bien nosotros no estamos a la vanguardia de la anchilística en ningún caso, eh, ahora con la, con la gestión de nuestra actual directora, Emma, sí se han hecho acercamientos bastante interesantes respecto a la modernización del Archivo Nacional, Ya. porque los estados también se vuelven más complejos, también se están modernizando, están en todos lados esta idea del no más papel, Ujú. eh, pero claro, a Hacienda no le importa que los documentos se conserven 500 años. Ellos quieren agilizar el trabajo ahora. El que los documentos se conserven 500 años más, eso sí es resorte del Archivo Nacional. Y ahí el Archivo Nacional tiene que entrar a jugar un papel importante Mm. y velar porque, si bien el Estado se modernice, la huella documental, el estudio que puedan tener quizás los historiadores en 100, 200 años más. Nosotros tenemos la suerte de conocer la cotidianidad en época colonial gracias a documentos que, por las características del papel, un papel de mucha más calidad que tenemos ahora, se conservan y se conservan bastante bien. Sí, Pero en el futuro, cuando las cosas sean, o sea, ya hay instituciones que están funcionando solo con documentos electrónicos. sí, sí. Y Pasa eso con genera, la claro, biblioteca que europea. que se Todo. generen archivos electrónicos. Y el archivo ahora está llevando a cabo un proceso de modernización en cuanto a eso. Y ya hay un archivo nacional, pero nosotros también hablamos en paralelo del archivo electrónico. Ya. Un archivo nacional que por ley no existe, el archivo nacional electrónico no existe, no aparece en ninguna parte de la ley. Pero quizás en la práctica sí eso va a empezar a ser tema. Ya hemos recibido transferencias electrónicas. Ahora, tiene que cambiar el Estado para que también nosotros Mm. vayamos cambiando. Y claro, esas directrices son resorte el ir dándolas es resorte del Archivo Nacional. Mm. Sí. Bueno, es complejo el escenario, pero la idea era un poco a través de esta conversación que